Son las 2 de la mañana y no puedo dormir, así que me pareció una buena idea encender la cámara y hablar con ustedes. Y por supuesto poner mis aceites esenciales para dormir que me recomendó Sandy Claire. Voy a poner este, que es de Stress Away, me encanta. Y este otro es de Peace and Calming. Bueno, la verdad es que me siento muy cansada, pero no puedo dormir porque casualmente, no sé por qué, pero me acordé del momento que me llevó a estar aquí. Hace 2 años exactamente me levanté en la madrugada, como el día de hoy, porque sentí como algo en mi pecho. Sentí que me ahogaba y me envolvía como una sensación de angustia y miedo, porque me di cuenta que estaba a punto de cumplir 30 años y no había vivido. Recuerdo que esa noche sonaba en mi cabeza una frase que posiblemente conozcas, tal vez sí, tal vez no, que es: la vida no es aquello que has vivido, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarlo. ¿Te suena? Es una frase que me marcó desde el instante que la leí en el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Antes de decirte qué significa para mí, quiero contarte una pequeña historia de mi vida. Recuerdo que desde pequeña viajaba mucho. Siempre estaba fuera de mi casa, ya sea por los Boy Scouts, acampando con mis papás, etcétera, ¿no? Y pues obviamente después ingresé a la carrera de turismo, donde obviamente tuve más viajes. Y finalmente a la carrera de biología, donde cada semestre teníamos como de 2 o 4 salidas. Y la verdad es que siempre hacía lo posible por viajar, porque de alguna manera siempre trataba de escapar como de la realidad, de mi vida. Me daba tanto miedo como enfrentarme a mí misma que huía. Esa es la verdad. Pero por otro lado, también lo hacía porque creía firmemente que una persona era como la suma de sus experiencias y una manera de tenerlas era, por supuesto, viajando. Pero jamás me percaté que lo único que viajaba era mi cuerpo, ya que mi mente y mi alma siempre se mantenían encerradas. Me sentía como la película de Walter Mitty, algo así, no me acuerdo, La vida secreta de Walter Mitty, algo así, donde él siempre divagaba mentalmente y nunca estaba presente. Pero bueno, regresándome un poco, cuando ingresé a la carrera de turismo, tuve un noviazgo con un chico muy apasionado. Lo conocí y a los 3 meses me fui a vivir con él. Lo sé, fue una locura, pero algo que constantemente me sorprendía es que siempre tenía como historias que contarme, siempre tenía anécdotas, a diferencia de mí. O sea, él solamente pasaba su día en la escuela. En cambio, yo iba al gym, salía con mi familia, con mis amigos de viaje, iba a la escuela y trabajaba. Pero a pesar de que yo tenía pues más experiencias, cada que lo veía, él era el que siempre me contaba las historias y no yo. Y recuerdo que yo era un excelente oyente. Y no es que no me gustara hablar, pero era la mejor opción, dado que no tenía nada que contar. Y cuando él me preguntaba: oye, Ame, ¿qué tal tu día?, me ponía súper nerviosa, me congelaba. Realmente me daba miedo y cambiaba de tema porque no tenía nada que decir. Y sé que probablemente suene como muy estúpido, pero el hecho de no poder recordar algo valioso de mi día era muy frustrante para mí. O sea, realmente ¿cómo era posible que no pudiera contarle nada a pesar de que contaba con más experiencias que él? Cuando terminamos nuestra relación, comencé a leer 100 años de soledad y me encontré con la frase que les mencionaba al principio. La vida no es aquello que has vivido, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarlo. En ese momento comprendí absolutamente todo. Comprendí cómo es que él siempre tenía historias que contarme y era porque sentía y vivía cada momento. Bueno, algo con lo que nunca estuve de acuerdo con esa frase es que para mí vivir significa sentir, ¿no? Entonces creo que una mejor opción sería así como: la vida no es aquello por lo que has pasado, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarlo. No sé, para mí tiene como más sentido. En fin, el punto es que era por eso que yo no podía recordar absolutamente nada, porque durante gran parte de mi vida jamás estuve presente en el momento. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente y alma estaban ausentes la mayor parte del tiempo. Y el más claro ejemplo lo encontramos en la escuela. Es como cuando vas a clase y una amiga tuya que no entró te pregunta: oye, ¿qué vieron en clase? Y tú le dices: es que la verdad no me acuerdo. ¿De verdad? O sea, ¿cómo es posible que hayas olvidado algo que pasó minutos antes? Y pasa
que estamos 1 hora sentados en clase y termina y parece como si nos hubieran borrado la memoria. Pero pasa, y pasa todo el tiempo porque no estamos presentes en la clase. En lugar de poner atención y disfrutar ese instante, estamos pensando en 1000 cosas, menos en aquel momento. Estamos pensando en el novio, en los exámenes finales, en nuestro futuro, en la entrevista de trabajo que tendremos en la tarde, en los problemas de nuestros padres. En fin, estamos en todo menos en aquel momento. Pero lo preocupante es que muchos no solo están ausentes en clase, sino en su vida. Y hace 2 años exactamente, o más, me di cuenta de esto. Me levanté temblando y llorando porque me aterró la idea de que mi vida siguiera, pues obviamente en el mismo rumbo, sin sentido, sin emociones, sin sentimientos. Me pregunté a mí misma si realmente era la vida que yo quería. ¿Y qué hice? Hice lo que mucha gente hace, huir. Necesitaba alejarme de mi realidad, de la gente con la que estaba, de la escuela, de mi trabajo, de mi familia. Así que me dormí y al día siguiente comencé a preparar todo y me fui. Me mudé a Estados Unidos y creí que al irme cambiaría todo. Y la verdad es que al principio no fue así. Me costó mucho abrirme y comenzar a disfrutar de la vida. Pero cuando estás lejos de casa, lejos de los tuyos, comienzas a valorar lo que tienes y a dejarte sorprender por las cosas más pequeñas, pero a la vez más deslumbrantes que te pasan. Y sí, al final todo cambió, pero me di cuenta que no necesitaba viajar cientos de kilómetros o cambiar mi círculo social completamente para comenzar a vivir. Lo único que necesitaba era disfrutar el momento, relajarme y sorprenderme, sentir, escuchar, desconectarme de las redes sociales que me tenían atrapada y compartir mi vida con la gente que realmente amaba. Y lo más importante, aprendí que no tenía que ignorar las pequeñas alegrías de la vida solo por aguardar como la gran felicidad, que era lo que había hecho durante toda mi existencia, porque esta es nuestra vida, ya empezó y jamás se detendrá por nosotros. ¿Te acuerdas que te dije que me ponía nerviosa y que cambiaba de tema cada vez que mi exnovio me preguntaba cómo había estado mi día? Ok, acepto que a veces me costaba recordar qué había pasado en mi día porque realmente no lo vivía al 100%, pero por otro lado no me sentía cómoda hablando de mis experiencias porque sentía que no eran lo suficientemente interesantes y que al menos que contara una gran hazaña, mi historia no era digna de ser contada. Pero hoy sé que yo soy importante, tú eres importante y por lo tanto cada suceso en tu vida también. La única persona que puede darte o darle más bien sentido a tu vida eres tú mismo. Esa noche fue como mi momento de impacto. Me di cuenta que mi vida estaba pasando frente a mis ojos, que a pesar de que había visitado cientos de lugares y conocía a muchas personas, no había vivido. El día de hoy tengo muchas cosas que hacer, pero creo que jamás había vivido tanto en mi vida. Y sí, tal vez ahora no viaje como lo hacía antes, pero ahora vivo cada instante, en cada momento de mi vida hay sentimientos, hay emociones y lo más importante, soy feliz. Bueno, la mayor parte del tiempo. Porque la vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te roban el aliento. Así que, no sé, es todo lo que quería decirles el día de hoy. No sé por qué me dieron ganas de compartir como esto con ustedes, pero bueno, aquí está y no sé, ahora ustedes cuéntenme, o sea, ¿cómo es su vida en este momento? ¿Se encuentran en modo supervivencia o realmente están viviendo?